Listo. Pues grabando todo, ¿no? Grabando todo. Sí. Todo. Pues bueno. ¿Le puedes cerrar la ventana? Esa mero al fondo, fondo. Ahí está. Igual no aplaudimos. Bueno, sí. Al final los edito con más aplausos. Tú vas a presentar. ¿Ah, sí? Sí, pues es tu invitada. Ah, pues como pensé que tú le habías invitado. Ah, no es cierto. Pues bienvenidos otra vez, Mike. Perrazo Después de perrazos. tanto tiempo, ¿no? Linda. Eso chinga. Pues tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Linda Lustre. Pues nuestra segunda invitada mujer y da la casualidad que tampoco es de México. Oye, sí, cierto. No sé por qué tenemos... Dos mujeres extranjeras, ¿no? Bien, ¿no? Bien. Súper bien. Sí. Linda, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal la ¿Qué te lluvia? parece? Ah, Pues bueno, no sé, estoy apenas llegando. ¿Emocionada de estar con nosotros? Sí, claro que sí. ¿Te gusta la idea? Claro que sí. pensé que decir aprendiendo español, dije nada. Un poco nerviosa, creo, pero bien. Pero pues Nah, no pasa sí. nada, hombre. Si no, ahí le edita el chucho, ya sabes. Ponemos la cara de Cristian o algo. Sí, ¿no? Oye, pues aquel día, ¿qué tal, no? Muy interesante la plática, ¿te acuerdas? Ujú, sí, claro. Sí. Lingüista, socióloga, ¿no? Muy interesante. Madre de un cuyo. ¿Tienes También. un cuyo? Ujú, y madre de perro también. Un perro. Ok, ¿no? El Juan. Juan, a mí me encantan Juan los chido. perritos. También me gustan El Juan mucho. chido. Oye, a ver, pues platícanos, ¿por qué Linda Lustre? Bueno, buena pregunta. Cuéntanos. No es mi nombre, Ok. la neta. Bueno, Linda sí es mi nombre por nacer, por lo que me pusieron. De hecho, estaba escuchando a una mujer que hizo algo medio parecido a mí el otro día y arrepiento de decir que no es mi nombre, porque sí es el nombre que yo me puse, ¿no? Pues empezó como una cuestión más de privacidad. Me doy cuenta que ya con las redes y el internet la privacidad casi no existe. Pero al menos me gusta complicar las cosas para los que se están metiendo donde no tienen derecho. Ok. Entonces dije, pues tengo mi nombre legal, oficial, y por qué no cambiarlo en las redes, para que por otras personas que no me encuentran tan fácil y también para que si en algún momento algún gobierno quiere usar información en mi contra que no debería tener acceso, pues hay más límites. Fue mi perspectiva un poco paranoica. Ok. Pero siento que también justificada, ¿no? Les dije, pues lo cambio, ¿qué me cuesta, no? Y nunca he sido una persona que hace las cosas sin que sea como bien razonada todo. Entonces dije, ok, pues el nombre que me pongo tiene que tener algún sentir. En aquel entonces, yo estaba muy reconocida para siempre llevar brillas en la cara. Siempre llevaba brillas. Eso estaba en la universidad. Okay. Y de hecho, como algunos me conocieron como la reina de las brillas. Entonces, eso fue una parte de mi identidad. Siento que aún como conecto con esa parte, pero ya no lo vivo tanto. Y por eso dije, pues me gustaría que mi nombre tiene algo que ver con lo que brilla. La otra es que siempre me ha gustado la aliteración, ¿se puede decir? ¿Aliteración? Aliteración. ¿Qué es la literación? Es cuando varias palabras empiezan con la misma letra. Es una técnica de comunicación y más que nada mercado técnico y literatura. Pero, por ejemplo, como si digamos las manzanas más maravillosas. Será una aliteración sobre las manzanas. Pero cuando repites la misma letra y con ese ritmo, captura más la atención.
Y es algo que siempre desde la prepa, la secundaria me ha gustado. Entonces dije, pues si me voy a poner un nombre que sea litera. Entonces eso ya me limitó, porque necesitaba un nombre que empezaba con L, ¿no? Mi idioma natal es inglés, entonces primero me puse a pensar en inglés, pero de ahí pensé, pues, si mi nombre es español, mi nombre primero es de porque mi apellido no será lo mismo, ¿no? Y por eso, pues, me puse a investigar en español y encontré que lustre tiene un significado más o menos de que lo que brilla, lo que tiene algo, ¿no? Por eso básicamente puse el nombre Linda Lustre. Ya con tiempo, pues, también me doy cuenta que el nombre que llevo por mi papá, pues, por cuestiones familiares, quizás no quiero llevar ese nombre. Me doy cuenta que es algo que creo que las personas deberían ganar. No es algo que se da por sentado, ¿no? Entonces ya como cada vez se da más sentido por mí y se afiere más y más como mi nombre. Pero no es el nombre que vas a encontrar en mis papeles. Y eso no he dicho a propósito. Ok, pues, qué bien. Es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El sentido que le damos a las cosas y lo simbólico que se vuelve. Bueno, pues sí, lo que ella lo dice. O sea, lustre tiene un sentido, ¿no? Y ella se identifica con ello. O sea, el nombre es muy importante, ¿no? Sí. Es una cosa súper importante en todas las culturas que te puedas imaginar, ¿no? O sea, en Oriente, por ejemplo, el nombre, pues prácticamente eres tú, pues, ¿me entiendes? Se vieron esta película El viaje de Chihiro, ¿no? Sí. De Hayao Miyazaki, el Oscar en 2001 me parece que fue. Bueno, es esto, o sea, poseer el nombre es tenerle, ¿no? O sea, por eso le quita el nombre y la tiene, ¿no? Y de hecho, la película aquí nos puede parecer un poco extraña en ese sentido, pero dentro de esa cultura japonesa a la que está haciendo referencia, pues el nombre te contiene, ¿entiendes? Contiene una parte esencial de ti. Eso es muy simbólico. Yo recuerdo mi abuelo igual se cambió el nombre en algún momento. Okay. O sea, pero aparte lo cambias de una parte muy emocional tuya, lo hace. O sea, no es como, me gustaría llamarme Roberto y ya no, es... O sea, tiene que tener un trasfondo, porque aparte es un papeleo inmenso, digo, cuando lo haces, ¿no? Así. Y bueno, y generalmente, pues digamos, está entretejido de otras cosas, ¿no? Okay. ¿Y por qué en México? A ver, cuéntame, ¿cómo? Eres socióloga y lingüista, ¿no? Ajá, es lo que estábamos hablando. Eso es lo que a estudié. Ver, ¿cómo llegaste a México? Platícanos. Pues primero estudié sociología, eso es mi licenciatura, está en eso. Y la verdad es que durante mis estudios estaba, pues, obviamente haciendo muchos estudios sobre las personas, las culturas, los patrones de las sociedades. Y un mensaje que me llegó seguido es que la gente en Australia, al menos, está infeliz. Vas a encontrar ciertas personas que tienen felicidad, obviamente, pero si vemos como sobre patrones y estadísticas, la norma está infeliz. Y eso me parece raro, al mínimo, ¿no? Y una cosa que durante esos mismos estudios me di cuenta de que un gran parte de eso es que hay un camino que nos dicen que tenemos que tomar. Y muchos lo aceptan y lo toman. Y quizás en ningún momento realmente se pregunta a sí mismo qué es lo que yo quiero, ¿no? Más bien dicen, bueno, eso es medio interesante por mí y tengo que hacer algo. Entonces dejan más que la sociedad dirige que uno mismo dirige. Y me di cuenta que muchas personas llegando a lo mejor por ellos a las 30, pero muchas llegando más a las 40, a las 50, están diciendo, pues verga, no hice lo que quería. Yo siempre quisiera viajar y no lo hice. O yo siempre quisiera
cambiar de carrera, pero me iba bien, entonces no me convino, entonces ya no lo hice. Y llegan a estas edades donde cada vez se siente más complicado, no para decir que no se puede hacer, pero se siente más complicado, se siente más enredado en lo que están involucrados. Y ya pues se siente más pesado y más complicado para la persona. Y bueno, en eso podríamos hablar sobre astrología y el regreso de Saturno, pero dejamos esto por otro momento. Pero bueno, porque no acabé lo que iba a decir, pero bueno, podemos regresar sin problema. Okay. En eso, pues, saliendo de la licenciatura, dije, ok, me fui bien por tratar de mantener la modestia, pero me fui bien en mis estudios. Entonces, hubiera encontrado un trabajo así fácil, ya tenía, no sé cómo se llama, como... Había trabajado con organizaciones durante mis estudios como... Tenías buen currículum. Pues, Ajá. Buen currículum, Exacto. Historial, ¿no? Entonces, no es que no pude, pero me di cuenta de que si una vez entré a la carrera, a lo mejor hubiera sido otra víctima de la carrera sin parar. Les dije, no, lo que quiero es viajar. Yo desde niña tenía... Eso es quizás tonto, pero es la verdad. Desde niña tenía una imagen de mí como una persona que habló más que un idioma. Y eso en mi país, si tu familia no viene de otro país y te enseña su idioma, es muy incomún que aprendes otro idioma. En las escuelas enseñamos idiomas, pero como que no estamos tan cerca a ningún país. Bueno, hay países, pero todos hablan distintos idiomas, no como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene todo el centro y sur de América que todo habla español casi. Entonces, ¿qué idioma vas a aprender? A lo mejor aprendes español, ¿no? Porque ahí están muchos países donde puedes viajar. En Australia no hay un vecino así de obvio de aprender un idioma. Hace que hay China, por ejemplo, pero en China hablan varios idiomas. No tienen un idioma tampoco, hasta en el mismo país. Entonces, regreso al punto, me di cuenta que en Australia podría aprender un idioma, pero a lo mejor nunca lo hablaría. Será muy teórico. Okay. Entonces, con eso y mis ganas de viajar, mis ganas de explorar, dije, ok, voy a viajar. ¿Cómo lo voy a hacer real? Pues yo tengo una capacidad que la neta en el mundo como es, muchas personas quieren, que es hablar inglés. Yo lo veo más como una herramienta para las personas. Si una persona quiere usarlo como herramienta para ayudar a sus viajes, ayudar a su carrera, lo que sea, inglés es una buena herramienta por eso. Entonces yo puedo ayudar que estas personas aprenden usar esa herramienta. Y por eso empecé a estudiar lingüística, porque, bueno, también ahí llegamos a cuestiones de ética. Hay muchas personas, bueno, moral. Bueno, ya. No, está bien. Llegamos de ahí a cuestiones de, sí, moral, ética, de si una persona simplemente por hablar un idioma tiene derecho a enseñarlo. Pueden imaginar, por ejemplo, no dudo que cuando estaban en la escuela hubo varias personas en sus aulas que hablan español nativo, pero su español a lo mejor no era tan buena. Hay personas que hacen que su español a lo mejor es nativo, pero reprobaron. Y como yo estoy haciendo en ese momento, reprobaron la clase de español. Y lo mismo pasa en Australia con inglés, ¿no? Todos hablamos inglés, pero no todos hablamos un nivel de inglés suficiente alto para enseñar a otra persona a hablar inglés. Okay.
Y de ahí podemos llegar también a cuestiones de, pues, ¿qué es la palabra? Nunca me llega. Cómo enseñar, como las técnicas, las tácticas de enseñar. Pedagogía. Pedagogía, exactamente. Que eso también es muy, muy importante. Algunas personas lo captan y no tienen que aprender pedagogía porque por su naturaleza, por observar, lo entienden. Pero muchos no tienen idea. Entonces, por eso dije, pues, no simplemente voy a decir, hablo inglés, voy a enseñar inglés. Es importante que yo entiendo cómo enseñar inglés a una persona y califico en un lugar que tiene derecho a decirlo, por así decirlo, que yo tengo un nivel suficiente alto de inglés para estar enseñando a otras personas inglés. Entonces, por eso, pues, empecé a estudiar la lingüística y la pedagogía. Y, pues, una vez que terminé eso, que eso fue un posgrado, empecé a viajar. En ese mismo entonces estaba guardando dinero, obviamente. En ese mismo entonces estaba pensando dónde voy. Y regresando a mi punto sobre la infelicidad, si vemos a los países en distintas partes del mundo y su felicidad es algo muy difícil de medir, eso sí, porque es algo muy, muy difícil también de definir. Pero hay los que intentan, de todos modos, y hacen sus estudios, ¿no? Entonces sí hay varios estudios sobre varias maneras de medir la felicidad. Lo sorprendente es que muchas veces los países occidentales no son tan felices y muchos países que son de otras partes del mundo tienen más felicidad. Entonces eso pues pide la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Eso ya se ve como cuestiones societales de la manera que una cultura, una sociedad se maneja. Y la sociología por sí mismo tradicionalmente estudia problemas. Entonces, lo tradicional será quedar en Australia y decir, ¿por qué los australianos están tan infelices? Y hay un chorro de sociólogos que están haciendo justamente eso. Y está bien, es un trabajo que también importa, no digo que no. Pero una cosa que me frustró mucho durante mis estudios es que tenemos muchas razones por qué los problemas y pocas soluciones. ¿Y qué importa si entiendes todo de tu problema si no sabes qué hacer con ella? Entonces dije, ok, pues mejor yo estoy viendo que, por ejemplo, varios países latinoamericanos tienen mucha más felicidad que tiene Australia, por ejemplo. Entonces dije, pues voy y aprendo. Simplemente voy a ver qué veo en esas culturas que trae felicidad que no veo en mi país. Yo creo que es por los tacos. Sí. Yo creo que definitivamente es por los y tacos. Hacienda, porque aquí la puedes torear más fácil, Ya no. ¿O sí? Sí. No, bueno, si lo comparas con... No hablamos de eso, ¿no? Si lo comparas con... Bueno, no, me han dicho. ¿no? Bueno, pero si lo comparas con Estados Unidos o... Bueno, lo que tiene que ver con el Imperio Británico, que de eso quiero hablar ahorita, ¿no? Sí. Porque hoy falleció la reina Elizabeth, ¿no? Así es. Después de 2 milenios de ser la reina. Bueno, ahorita vamos a hablar de aquello. No, bueno, pero yo creo que tiene que ver, y sí es cierto, México es de los países más felices del mundo. O sea, cuando tienen estas encuestas de autopercepción, la felicidad, y yo creo que Hacienda tiene que ver mucho. O sea, bueno, ok, con Hacienda me refiero al Estado, la presencia del Estado. O sea, el Estado es una institución que lo que hace es retener un territorio. Y lo retiene, y los súbditos que están ahí en el Estado, pues, tienen que tributar, ¿no? Más o menos. O sea, que en México fue muy laxo. Y de hecho en México fue laxo porque, de hecho, Denise Dresser tiene un libro que se llama El logro filantrópico, ¿no? Okay.
el país de uno, bueno, etcétera. Bueno, ella habla del logro filantrópico, que es una figura, es un concepto que maneja Octavio Paz, que decía que es el Estado, pero en México se dio de una manera muy peculiar, que es la siguiente. O sea, aquí en México tenemos petróleo, y tenemos petróleo para tirar. Bueno, ya no tanto. Sí, no, sí hay. O sea, no, que... Mira, mucho de lo que sabes no es cierto. O sea, pero la verdad es que hay petróleo para tirar. Y cuando no hay, no, de pronto, se encontró pozos profundos en el Golfo. Bueno, y México, ¿no? Okay. Bueno, y ese petróleo jugó a favor de nosotros en el sentido de que nos volvió ricos. Y volvió rico al Estado. O sea, eso es lo que pasó. O sea, entonces el Estado solo tenía que perforar un hoyo, sacaba petróleo y sacaba para el gasto corriente. Sacaba para pagar los salarios de los políticos y para el gasto público. Entonces se comenzó a gestar un divorcio Estado-pueblo. Es lo que dice, es prácticamente lo que se manifiesta en ese libro. Y tú lo puedes ver. Entonces la gente no sentía esa conexión con el Estado, es decir, no exigía. Okay. Sino que era, bueno, pues déjalo, los gobernantes nos roban, todos sabemos. Aquí en Oaxaca nos roban tremendamente los gobernantes, o sea... No, ¿cómo crees? No, es horrible. Bueno, no se enteran. Yo paso diario por aquí, por una calle que se llama Pino Suárez, se está cayendo una pared. O sea, de veras está hay no sé, un pedazo de concreto de, ¿qué te gusta? 200 kilos, está por caerse. Sí. La gente, pues me quito, ¿no? Ya. No, en Estados Unidos serían, hombre, cercan y están... O sea, el Estado está en una especie de diálogo con el contribuyente. Uh-huh. Porque, digamos que el Estado le exige al contribuyente que pague. Entonces, uh-huh, el contribuyente le exige al Estado que responda. Uh-huh. Y si de pronto tú vas un semáforo y te pasas, el Estado te detiene y hay una fuerza coercitiva, que es, o sea, el Estado administra la fuerza. Esa es una de las definiciones tradicionales de Estado. O sea, es la administración de la fuerza, ¿no? Tú renuncias a la fuerza, se la concedes a un Estado. Por eso, si te hacen algo, tú acusas con el Estado, okay, y el Estado... Por eso, justicia por propia mano es un delito. Si tú te desquitas es un delito. Aquí en México, no, ¿eh? O sea, en teoría, pero... Sí. Aquí tú te desquitas de alguien y, sí, y te quejas con un juez y vas con el juez y ¿sabe qué? Que él me pegó y mire, me dejó morado. Pues aguántese, joven. Pues andaba en su casa. Aguántese, ¿no? Pues no le hizo nada, mire, nada más le sacó sangrita y ya. No, en Estados Unidos es una demanda de miles de dólares y, bueno, supongo, ¿no? También. O sea, pero bueno, yo atribuyo a ese tipo de cositas como de laxitud. Es decir, no hay un Estado tan coercitivo en México. O sea, aquí Hacienda no es como el IRS de Estados Unidos, de Hacienda de allá que, híjole, hasta sacaron un cómic El Guasón, ¿no? Que sale con Batman, el de Joker, ¿no? Sale con Batman y le dice, ¿a qué le tienes miedo? No, pues a mí Batman no me da miedo, no. Pero Hacienda, no, con ellos no te metas, paga los impuestos, ¿no? Al Capone fue a la cárcel por evadir impuestos. No fue porque había matado a cuánta gente, ¿verdad? Uh-huh. Fue por evadir impuestos. Eso mismo pasó en Australia. Entonces, eso te dice mucho cómo el Estado es una institución súper coercitiva. Okay. En estos estados anglosajones del Imperio Británico, el Estado es una entidad súper fuerte. Aquí en México, la realidad es que no es así. O sea, tú, mira, pásate por el centro. Yo nunca he pasado por Pino Suárez, una de estas calles, y no te encuentras en doble fila a todo mundo. Todos están en doble fila y no les importa. Nada más un ratito, joven. Y y le dices, no, y están ahí, ponen las direccionales y las direccionales, las intermitentes, y es como pidos, ¿no? Las intermitentes es pidos, soy de chocolate, y pasa la policía vial, pasa tránsito y los ve y no los ve. Y bueno, y nos acostumbramos a que hay segunda fila, nos acostumbramos a que hay baches, nos acostumbramos a que se están cayendo las paredes, a que se está muriendo la gente, a que se inunda todo. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Por el divorcio pueblo-estado. Uh-huh. Okay. Ahora, eso trae cosas pues perjudiciales. Claro. ¿Qué es esto? O sea, pero la otra es que no pago impuestos también. O sea, aquí cuántas empresas, cuántas asociaciones civiles hay que no pagan impuestos, en serio, ¿eh? Y luego son del mismo gobierno, o sea,
el gobierno entiende un poquito cómo funciona, los gobernantes hacen sus asociaciones civiles, hacen sus empresas y se compran a sí mismos, lo cual es un conflicto de interés, pero a nadie le importa, ¿me entiendes? El ogo filantrópico, lo que es el Estado que tiene el dinero suficiente, porque excava y hay petróleo, y hay dinero, entonces no necesita recaudar. Porque hay dinero. Yo cavo un hoyo, hay petróleo, vendo petróleo y me vuelvo rico y hay dinero. Sí. Entonces me distancio del pueblo porque no hay recaudación. Entonces no hay dialéctica entre el Estado y el pueblo. Y el pueblo se vuelve feliz. Porque de pronto, yo hago lo mío y se vuelven como aldeas. Y yo crecí en una familia así, ¿eh? Donde pues ay, hacienda, ni les digas nada, no, hombre. Y yo conozco, no voy a decir sus nombres, pero conozco empresarios que dicen, mira, eso lo dijo un empresario importantísimo en Oaxaca. No voy a decir su nombre. Para no quemar a mi gobernante. En Oaxaca, no fue, es de antaño, es antes del gobernador. No, antes, mucho antes. Decía, en Oaxaca solo los pendejos pagan impuestos, ¿no? Y colgó la llamada así vehementemente después de que se le preguntó que por qué no pagaba, ¿no? Ay, ves cómo, ¿no? Bueno, eso en Estados Unidos no pasa. Sí, no. Nunca. O sea, no pasa con el imperio, pues. Pues que aquí, a ver, y yo creo que reluce el tema que tenemos que hablar, o sea, la felicidad. La felicidad es el tema que estamos platicando y es, a ver, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, el mexicano se siente por fuera del Estado, no por encima, por fuera del Estado. Entonces nosotros vivimos lo nuestro. Sí. Nosotros, mira, estos no nos pelan, ni nos ayudan, ni nos perjudican. Tú pagas ahí el tributo y dejas que te hagan la onda. Aquí en la esquina afuera venden las memelas en el puesto, en la calle. Tú no sabes si es legal, si pidieron permiso al municipio, pero no pasa nada. Los mismos policías vienen a comer memelas. O sea, es como, ok, entonces hay una total relajación, porque el Estado presupone una fuerza sobre ti. Y es como el estado de gracia, es como Dios, o sea, a los juristas les encanta esto, o sea, hay un estado de derecho, o sea, hay un Espíritu Santo que todo lo vigila, que todo lo ve y todo es súbdito de esos ojos vigilantes de la racionalidad, de la ilustración y el Estado alemán y todo. Bueno, en Oaxaca no pasa. En México no pasa. Sí, tú puedes hacer lo que quieras, en serio. Sí, totalmente. Y luego, no, es que tengo que pagar impuestos. Dejo de pagar. El otro mes nos ponemos. No le contesto al banco. Mira, tengo 3 citaciones. No me interesa. Nunca nadie se va a la cárcel. Más o menos, etcétera. Sí. Yo creo que la felicidad tiene que ver con cómo te tomas la vida. Y yo he escuchado mucho eso de los extranjeros, ¿eh? Que llegan y dicen, es que aquí no, la vida no se la toman en serio. Eso me dicen. ¿Por qué? Porque en sus países de origen todo es en serio, mijo. Ajá. Sí. Tú te equivocas y el Estado está ahí. Sí. Tú te equivocas y el Estado. Y hay un canal de Facebook que decía vigilando al Estado o el Estado ve al Estado, ¿no? Una señora que tenía Alzheimer, algo así, o tenía alguna especie de dificultad para reconocer rostros, algo así. Okay. Entró a Walmart, tomó cosas y se salió sin pagar. Okay. Bueno, el policía, o sea, una señora de 70 y tantos años, más de 70 años, el policía la arrestó con uso de fuerza, y la tiró al piso, y el Estado, y no sé qué. Bueno, aquí en México eso no pasa, Sí. O sea, aquí un policía te quiere arrestar, y tú, no, déjame, que no sé qué, y la gente llegan y filman, y no te arrestan, pues. O sea, aunque estés violando la ley, no te arrestan, y hasta el policía le da como pena, ¿no? Si te están filmando, en Estados Unidos, no. Pum. Aquí en México, dices, yo soy hijo del gobernador, soy hijo del secretario de gobierno, y no, pásele. En Estados Unidos tú dices que eres hijo del príncipe, mira, mijo, estás en segunda fila, vámonos a la cárcel y a ver, hazte como quieras, ¿no? Sí. Entonces, es una cantidad de cosas que están detrás, pero yo creo que tiene que ver con la relajación que tienes en contra del Estado, Yo creo que la felicidad, en el sentido de lo que está hablando Linda, es definida por el Estado. O sea, a nosotros el Estado no nos interesa, de verdad. Yo hablo por mí. Y viceversa. Y el Estado roba a sus anchas y inventa empresas, hace sus licitaciones,
pide dinero de la federación, hace la guelaguetza, pide los millones, no le paga a los músicos. Bueno, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente hay un divorcio, literalmente. Cuando dos personas se divorcian, pues no se quieren, ¿verdad? Pero pues yo hago lo mío y tú haces lo tuyo y pues más o menos nos hacemos tontos con los niños, divorcio. Yo creo que pasa eso. Sí. Ese es el tema de la felicidad, yo creo que va por ahí. Uh-huh. Y lo otro es esto, o sea, sin embargo, nosotros estamos vecinos con Estados Unidos, uh-huh. que es la superpotencia ahorita. Bueno, China está ahí, pero todavía Estados Unidos tiene un gran poder. Tiene el dólar, tiene las armas nucleares, tiene la OTAN, tiene la ONU, tiene la OMS, o sea, es decir, controla ciertas entidades supuestamente internacionales, que no son internacionales porque a fin de cuentas tienen derecho de veto. Uh-huh. O sea, hay potencias que tienen derecho de veto. O sea, sí. ¿Qué significa? ¿Tú puedes violar la ley? Sí, pues ¿quién es la ONU? Pues es Estados Unidos. Si Estados Unidos viola la ley, no se le van a ir encima porque tiene las armas nucleares. Y si te pones materialista, pues el que manda es el que tiene las armas. Y está en equilibrio con Rusia más o menos, porque Rusia tiene tiene más armas nucleares todavía, ¿no? Pero digamos que todavía lo que vivimos nosotros está dentro de una lógica capitalista. Y esa lógica capitalista está sostenida por el Imperio Británico. Sí. Los WASP, que le llaman el ejército de la OTAN. Eso es lo que te iba a decir, porque siento que el Estado, bueno, llegando a hablar de Australia, porque puedo hablar un poquito de Estados Unidos, pero como que no soy de ahí, no es mi dominio. Pero en Australia hemos tenido una historia interesante con la reina y con el imperio. Y la mayoría de la gente australiana es, bueno, casi todo, 97% probablemente es inmigrante, contando los inmigrantes de imperio, porque no son nativos de Australia, no son los indígenas. Y de ahí pues inmigrantes que han venido en otros momentos, pero casi todos son de clase trabajador, que es uno de los primeros países que tiene una cantidad de personas tan amplia de clase trabajador que se volvió el clase gobernador, porque eran casi todos, entonces tuvieron que gobernar. Entonces Australia por bastante tiempo, pues Australia, como con el nombre Australia, lleva 121 años. Entonces somos jóvenes. Ajá. De ahí pasaban las guerras, entonces en ese momento pues seguimos a Estados Unidos y Inglaterra porque no tuvimos una identidad. La verdad es que seguimos sin tanta identidad, seguimos a ellos un poco. Pero viendo a las estructuras de Estado, tuvimos unas épocas muy, muy buenas, que Australia básicamente era como funcionalmente socialista, en la manera de que, pues imagínate, eran los trabajadores que supieron cómo es vivir una vida, que eran ahora los que estaban diseñando las leyes. Entonces dijeron, pues ¿sabes qué importa? Importa que todos tienen acceso a hospital. Importa que todos tienen acceso a educación, pero educación de veras, educación bien, justo para todos. Cosa que no pasa en México. Ajá. Importa que todos tienen acceso no solamente al hospital, pero a doctores en clínicas, pero acceso así de gratis, pues. No acceso de que no te va a costar tanto. Si tú no tienes dinero, te es gratis. Eso sigue en pie, pero llevamos básicamente mi vida con casi siempre gobiernos neoliberales. Y eso se ha ido cambiando las cosas, pero justo antes de mi vida dicen como la época dorada del socialismo en Australia. No les gusta llamarlo socialista porque somos aliados de Estados Unidos e Inglaterra y a ellos no les gusta, entonces no digamos esa palabra. Pero es lo que era. Sí. Con sus elementos capitalistas, Australia siempre ha sido capitalista, ¿no? Pero tuvo momentos de un buen equilibrio
ahora está cambiando la cosa y ahora está también cambiando la felicidad. Pero si ves a esos mismos estadísticos y regresas en tiempo a los momentos que el Estado estaba entregado, pero en la manera de cuidar a la gente, no cuidar a los negocios. Bueno, sí. En ese momento la gente estuvo feliz. No estoy siempre en favor del Estado, eso no es mi punto. Pero mi punto es que lo que mencionabas del capitalismo, siento que una de las cosas que realmente nos trae esa infelicidad es que, ¿cómo decirlo? Los gobiernos, la policía, todos los representantes del Estado representan primero a los negocios. Y no a los negocios de la gente, sino a los conglomeratos, las corporaciones, exactamente. Claro. Por eso me interesó tanto tu ejemplo era Walmart, ¿no? Walmart. Obviamente, sí, la policía estaba muy interesada en proteger a Walmart, pero si lo mismo había pasado en una tienda chiquita de una persona del barrio, yo dudo que hubiera existido esa reacción. Claro. Porque están ahí para defender al capitalismo, pero al neocapitalismo, realmente, a los grandes, realmente son sus propios imperios, son los nuevos imperios. Sí. Inglaterra tiene cada vez menos poder y pues vamos a ver qué pasa ahora con la reina, porque pues hay una razón que ella nunca cedió a Charles y ahora vamos. Ella no le confió, o eso dicen. Tremendo, Charles, ¿no? Yo sé que quieres hablar de eso. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero ese imperio a lo mejor está perdiendo cada vez su poder, sí. Pero los otros están creciendo y enormemente. Sí, y el gran problema de los imperios es que nunca caen por las buenas, o sea, es decir, perder la hegemonía. Sí. O sea, el gran hegemón, que es Estados Unidos, y la OTAN y la Unión Europea y su socio de capitalistas, porque prácticamente Europa es eso. Uh-huh. Es un club de ricos capitalistas, porque Europa es nuevo. Sí. Eso es lo que hay que entender. O sea, Europa en tanto geografía y todo, no, pero Europa es el club de capitalistas, uh-huh. Adscrito a la OTAN y adscrito a Estados Unidos y que usan... Y hecho por guerra. Y exactamente, hecho por eso, ¿no? Y en contra de la Unión Soviética, la OTAN nació en contra de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, pierde poder, pero todavía tiene ejército. Y digamos que el gigante se cae, pero da patadas antes de caer. O sea, no es tan sencillo como que digamos, ok, vamos a ser el número 2 del mundo y ahora China es el número 1 y en su alianza con Rusia, porque ese fue, según Alfredo Jalife, el error de Obama. O sea, con sus medidas tan duras hacia Rusia y China, pues lo salió de alguna manera. Y Rusia tiene las armas y China tiene el capitalismo. Entonces, y aparte tiene el partido más grande del mundo, 90 millones, una cosa de estas. Y Rusia tiene más armas nucleares y luego el ejército con más activos en el mundo es China. Entonces, tú juntas a Oriente y lo que haces es, a ver, se viene una guerra y puede estallar en cualquier momento. Y lo que no sabemos es si estamos preparados, ¿eh? Porque nosotros... que millennials y centennials y generación Z y nos peleamos y no, que ustedes y que no sé qué, pero a ver, espérate, porque no nos ha tocado eso, ¿eh? Nos ha tocado la Guerra Fría y la posguerra mundial, pero no hemos estado en un mundo en guerra, realmente, nosotros, y no sabemos lo que es, la escasez, lo que están viviendo en Ucrania, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, toda esa zona donde de verdad se está dando, pues, la batalla de este imperio. O sea, sí. Por tener territorio, por tener recursos naturales, por tener la hegemonía, el paso Marshall que le llaman los oleoductos, o sea, lo que era la ruta de la seda, lo que conectaba Oriente con Occidente, o sea, el control sobre esa zona, que es lo que es Israel a fin de cuentas, ¿no? O sea, está en juego, o sea, por eso es que Rusia está ahí. Y aquí los medios te pintan a Rusia como el villano, ¿no? Y los buenos son los progres, ¿no? Sí. O sea, y dices, a ver, vale... Estamos de este lado y puede ser que... Uno siempre cuenta su propia historia. Claro, o sea, pero es una historia contada desde acá, desde aquí, que es la cosa. Uh-huh. Y luego Rusia tiene su historia contada, por ejemplo, en Venezuela o en Chile, donde RT,
que es el Russia Today, que es el método de propagación, de propaganda, de alguna manera, rusa, pues está en Latinoamérica también. Bueno, que toda la media es propaganda. Todo el medio es propaganda. No, sí, totalmente. Sí. Entonces, digamos que, pues sí requiere de mucho ojo crítico acerca de cómo piensa uno esas cosas. Okay. ¿Me entiendes? O sea, porque si bien hay un imperio, y digamos, nosotros tenemos Estados Unidos arriba, entonces, no sé si habían oído de esto, de que el Golfo de México, hubo una iniciativa de que se llamara el Golfo de Estados Unidos. Porque en los informes de seguridad nacional, o sea, las grandes potencias planean su agenda a 50 años. Y estaba, y decía literalmente, el agua de México es de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿El agua tomable? Agua bebible pura. y el petróleo y todo, sí. De hecho, había iniciativas de desviar el río Pánuco para Estados Unidos por el fracking famoso. Mames. O sea, nos querían quitar el agua. Y en México, bueno, lo que pasó fue esto. O sea, cuando llega Peña Nieto y entregan el petróleo y entregan, porque la reforma energética no solo el petróleo, era el agua también. Okay. Prácticamente lo que hacías era internacionalizar los recursos nacionales para que las inteligencias extranjeras llegaran y pudieran extraer. Okay. ¿Ese fue la NAFTA o después? Esa es una reforma nacional. Okay. El NAFTA es previo todavía. Okay. No, esto fue después. Ajá. Y a nosotros, ¿qué es lo que pasó? Pues vino la reforma hacendaria. Y por eso es que se puso más duro, ¿me entiendes? Okay, o sea, ahí fue Peña, no fue Andrés Manuel. Esa es la cosa que trae desde antes. Como ya México, el Estado de México, el Estado, o sea, la organización, la institución que se encarga de recaudar y de administrar nuestros bienes, ¿no? De administrarlos, sí. Está el Romero de Champs, tipo que sí, que es un sueldo de 30,000 pesos, ¿no? Y su hija tenía así yates y volaba con bolsos de $1 millón en el avión con su saber perro. guardar el dinero. Ser responsable. Eso es saber invertir en la bolsa, ¿verdad? En la bolsa. Sí. Yeah. Bueno, lo que pasa es, una vez que tú das el petróleo, porque esa era la agenda de las transnacionales estadounidenses. Tú recibes el dinero. Pues le das todo el petróleo a ellos. ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano para seguir subsistiendo? Endurecer Hacienda. Y es decir, tú tenías un divorcio, la gente hacía lo que quisiera. Tú te acuerdas, la gente vendía mangos en la calle y ahorita aún lo siguen haciendo, pero antes era más. Vendían nieves, tú decías, a mí no me interesa. Yo pongo mi puesto de tlayudas y todos tenían su puesto de garnachas y no pagabas impuestos y no importa porque el gobierno no me los pide. Pero cuando una vez que das el petróleo y ya no tienes ese ingreso tan jugoso, Hacienda tiene que ponerse perro. Sí. Y ya todos tienen que pagar impuestos. Así tú seas un vendedor de la calle, así seas no sé, una empleada doméstica, cualquier empleo, por más mínimo que tú recibas un sueldo chiquito, tienes que pagar impuestos. Entonces Hacienda se endurece con el pueblo, porque el que paga las consecuencias siempre es el pueblo. Entonces, como paraíso de felicidad que era el mexicano por todo digamos, esta bienaventuranza que nos daba el divorcio con el Estado, pues se empieza a acabar. Okay. Y a Andrés Manuel, pues ya también le toca un país muy difícil, ¿eh? Digo, mucho le tiran, mucho le dicen, digo, a ver, pues no sé, o sea, muchas de las críticas son de la ignorancia, del no entender histórico, del no entender la geopolítica también. O sea, porque no entienden que México está en una jaula. O sea, su margen de acción es mínimo. O sea, tú no puedes decir, a ver, voy a expropiar el petróleo y se lo quitas a British Petroleum y se lo quitas. No puedes. O sea, porque aquí en México ahorita tenemos activos de una empresa que se llama BlackRock, que es la dueña del universo, a fin de cuentas. Okay. Y si tú traicionas eso, saca los activos y México se va a la ruina de un día a otro, pues. Entonces, digamos que el margen de acción de cualquier gobierno es muy limitado. Eso es lo que ocurre. O sea, estamos... Y ahí es donde te das cuenta del pie del imperio británico, anglosajón, sionista... WASP, como se le llama de muchas maneras, ¿no? Pero a fin de cuentas es la OTAN y el imperio capitalista y nos tiene sometidos. Sí. Okay. O sea, y como mexicano tenemos que saberlo. Sí. Y tenemos que saber que también es peligroso, porque si tú te llegas a rebelar, te invaden. El imperio estadounidense no conoce de respeto, ¿eh? No. Si tienes Operación Libertad. Vamos a darles libertad. ¿Tú tienes petróleo? Pues te falta libertad, ¿no? Y te mando a mis activos y te bombardean y
Y Tal lanzan cual. bombas sobre hospitales y matan niños y matan todo porque quieren el petróleo. Ujú. Y no salen las noticias. Sí. Y en las noticias sale que Putin es muy malo y todo. Bueno, porque es la prensa que nos llega. Y la Sí. prensa mexicana está controlada por Estados Unidos. Sí. Y por cierta fracción súper mayoría progre de del Estados mundo. Unidos. Así es. Sí. Ay, un refil, Chuchito. Ok. Yo creo que un refilito, ¿no? ¿Refil? ¿Te late? Sí, sí, sí. ¿O quieres seguir ahora? Está bien. No, Sí. pues el Un refil, refill. Chucho. Pues ya nos enojamos. Pues ya andamos acá. Ya andamos bien intensos. Regresamos en unos minutos. En 3, 2, 1. Regresamos. Magia de edición, magia de edición. Magia de edición. ¿Cuánto tiempo pasó, Chucho? 3 días. Para ellos, Mm, un segundo. Para nosotros, una muy buena plática, yo creo. Sí. Una Bueno, muy buena sí, plática sí, detrás de bueno. cámaras. 3 pláticas. 2, 3 pláticas. Peleas. ¿no? Peleas, yo creo que es diálogo, ¿no? Peleas. Yo no peleo. Yo sí. No, bueno, poleo. no sé. Yo poleo con la gente que es mala. Hay gente viendo eso que dicen que sí, linda pelea, pero no. No, bueno, pues ya está. Bueno, Chucho, ¿en qué nos quedamos? ¿Detrás de cámaras o en esta parte? No, pues en la parte, ¿no? Estábamos hablando Imperio Británico. del Imperio Británico en parte. Básicamente, Y de cómo nos controla el gobierno y cómo estaba este divorcio entre gobierno, bueno, entre sí. Estado Sí, y sí, pueblo, sí. por así decirlo. Y que eso En nos hace México. medio felices, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se vive en Australia? ¿Cómo es el estado ahí? ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿cómo sientes el Imperio Británico? ¿Cómo está la onda? es interesante. Es una pregunta medio difícil también porque ya llevo unos 6 años afuera de mi país y ha pasado la pandemia. Y tengo entendido que eso también ha cambiado las cosas. Entonces, el Australia que yo conocí, la verdad creo que no es el Australia que ahora existe. ¿De cuál te debería hablar? Les debería hablar. De la que conoces. Ok. Primero de la que conoces. No, bueno, Bueno, de la que conociste. Lo que conocí, yo también en ese entonces estaba en la universidad. Entonces, el mundo se siente más libre. Yo vengo de una cultura, también una contracultura, de personas que son tipo de rave, pero se llama Bush Tuff. Es una comunidad, la verdad, como digo, muy contracultura. Y en ese entonces Melbourne, que es mi ciudad, también era muy contracultura. Es muy artística, muy multicultural. Melbourne está reconocido por ser la ciudad más multicultural y pluralista de Australia. Entonces, en ese entonces estuvo muy bonito. Ahora tengo entendido que pues Melbourne y Victoria, que es el estado de Melbourne, tiene una relación interesante con el estado. El estado, de hecho, siempre ha estado muy metido con siempre ha estado muy metido con la gente, pero progresivo, que hace programas para la integración de refugios o hace programas para apoyar a comunidades que no tienen ingreso, tal, ¿no? Entonces, un apoyo. Pero ahora con la pandemia, parece que el Estado ha aprovechado de eso, agarrar un control así fuerte. Y ahora pues tengo muchos amigos que son de mi comunidad en Melbourne que ya han salido de la ciudad, ya no están ahí, porque la libertad ya no se siente.
ya no está ahí. El Estado ya agarró otro pedo, aprovechando de la pandemia. Entonces, por eso digo, como siento que la verdad ahora desconozco mi país. Por todo lo que ha pasado, que pasó a todo el mundo y fue muy fuerte por todo el mundo. Pero creo que por los cambios que provocó en Australia, yo la neta siento desconocida de ahí. No sé cómo es. Mi mamá sigue ahí, entonces tengo mi reportera, pero, pero no es lo mismo que vivir en un lugar. Y eso. Oye, la cuarentena, Chucho. O sea, fue muy difícil, ¿no? Hubo países como Italia, por ejemplo, que hubo toque de queda, inclusive. Sí. O sea, no podía salir. Aquí eso en México, Australia pasó muchísimo. Wow. También. Bueno, aquí en México, ¿cómo se sintió? Pues mira, a ver, mi impresión es, yo me acuerdo que el gobernador rogó, ¿no? Un ruego del gobernador, hasta pusieron un plotter ahí en el monumento a Juárez ahí, ¿no? Sí. Por favor, no salgan 15 días, decían, ¿no? Sí. Y hubo muchas revueltas. Sí. Porque aquí en Oaxaca hay gente que, pues, vive al día, ¿no? Vive. O sea, tú no trabajas hoy, no comes hoy. Exactamente. Así, completa y llanamente. Yo creo que más del 50% de la población vive al día. Y es lo que ves en la ciudad. O sea, en el estado ya yo creo que nos vamos más arriba. O sea, es deprimente lo que ha pasado con el campo, con la producción básica de un país. Digamos, en Estados Unidos está subsidiado el campo. Aquí el campo es como que te venden en 10 pesos el costal de maíz, y el maíz que es aparentemente de primer consumo, la base, ¿no? México huele a maíz, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues sin maíz no hay país, dicen, ¿no? Sin maíz no hay país, ¿no? Totalmente. Ay, sí. No pa' que no se pague. lo sabe. No, bueno, pero digamos que sí, o sea, la cuarentena fue un fenómeno que se vivió diferente, ¿no? O sea, y lo que hablamos de la felicidad. O sea, aquí en Italia fue cuarentena, en Barcelona yo tengo unos videos donde la policía cantaba para los niños y una cosa ahí medio ridícula, y no pero para que no salieran. Sí. Para que no salieran. ¿Por qué? Porque los departamentos son de 40 metros cuadrados, ¿eh? Uh-huh. Y ahí yo tengo un maestro conocidísimo, ¿no? Vive en Barcelona en un piso de 40 metros cuadrados. Barcelona, ¿quieres decir? Barcelona. Hostia, tía, joder. Benvinguts al Raval, ¿no? No, chingo nada más. Bueno, yo me acuerdo muchísimo de él, que decía, yo soy muy respetuoso de la cuarentena y hay que entender que el Estado ordena más o menos, no sé qué, y no salió. En un departamento, de verdad, en Barcelona los departamentos, los pisos son chiquititos. 45 caros, metros. No, deja eso, pero son chiquitos. O sea, caro, pero 40 con su días. Balcón, que es ventana. Sí. Pero en un mismo lugar, tantos días, con la misma gente, con 2 niños echando relajo, hablando, vive con una familia que no saben qué van a hacer. Y luego mi maestro trataba de escribir libros, y escribió un libro, escribió 2 libros en la pandemia, o algo así, ¿no? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. La productividad. Pero aquí, ¿tú te encerraste? Sinceramente no, pero tampoco expuse tanto. Bueno, pero yo tampoco, yo diría lo mismo. Uh-huh. Yo no me encerré, pero pues sí me encerré. Pero la realidad es que sí salíamos. Sí. Poquito, pero no hubo toque de queda. No hubo así como que la policía y te va a multar. Como en otros lados del mundo, ¿eh? Sí, claro. Lo que hablamos de la felicidad. Pues eso es lo que pasó en Australia. Lo interesante es que Australia casi no tuvo casos. Wow. Los casos de Australia es de... Yo, la verdad, estoy inventando los números, pero estoy medio confiante en lo que digo. Okay. Menos que 1000 en cualquier momento. Wow. Y eso era en los más altos, las cifras, los picos, Corea exacto. Del Norte, igual hubo países así, entonces eso fue también una cosa de que, pues como digo, en Australia es un país con una economía fuerte y con un estado que apoya a la gente, con un sistema y con una población también muy pequeña. Si vemos de tamaño de tierra,
Australia es más grande que México. Sí. Así que significa que tiene recursos, probablemente más que México. Tiene mucho recurso. Pero la población es menos que una quinta de lo de México. Entonces es mucho más fácil de dividir y apoyar a la gente cuando tienes muchísimo menos gente, ¿no? Entonces reconozco eso. Y pues también podemos y debemos comprender la historia de Australia que mencioné antes, de una población trabajadora, más que nada, que se volvió su propio gobierno. Entonces ya tuvo una distinta mentalidad a cómo gobernar. Pero bueno, el chiste es que tenemos sistemas para apoyar a la gente. Cuando una persona no tiene trabajo, no puede trabajar, tal, hay apoyos del Estado, pero apoyos de veras que existen. Entonces, lo que pasó, pues Australia cerró, pero cerró. Y Victoria y Melbourne, mi ciudad, más. Ahí hubo como los cerrados más fuertes y más largos. Y entonces yo tenía, pues obviamente en mi Facebook, por ejemplo, tengo muchas personas australianas y muchas personas que viven en Melbourne en mi Facebook. Y ahí estaban quejándose, no puedo creer, otra semana encerrada y yo quiero ir a tal café. Y yo aquí estaba en Oaxaca. Dije, pues, mira, no sé qué está pasando con esta pandemia, la verdad. No quiero tomar ninguna postura fuerte porque está complicada, pero por cuestiones de personas muertas en la ciudad donde vivo hay muchas veces más muertos que en el país de Australia. Pero aún no se puede cerrar la ciudad. ¿Por qué? Hay tanta gente que vive día al día. Y el apoyo de Estado para esa gente, si ellos no van a trabajar, eso no existe. Nadie está llegando a salvar a esa gente. Entonces, a la fuerza salen o salen porque quizás mueres por COVID o seguramente mueres por no comer. Entonces, ¿cuál eliges? Lo más seguro. Un quizás, ¿no? Entonces, estaba teniendo esa conversación seguido con mis amigos de Australia de que no digo que lo que estás sufriendo no es un sufrimiento, pero también tómalo en perspectiva. Ustedes en ese momento tienen el privilegio de estar encerrado en casa y aún tienen que comer, aún tienen cómo pagar la renta, aún tienen para pagar el internet para quejar en Facebook. Okay. No todos tienen este privilegio y es algo que pues esa cuestión de privilegio es propio pinche pedo muy complejo, muy profundo, sí, ¿no? Sí. Pero siento que la pandemia profundizó muchos elementos de eso para mí estando aquí y siendo también una persona que ve estas cosas, porque siento que quizás hubo personas que estaban aquí pero no entendieron. Sí. Y tampoco digo que entendí todo. Pero por lo que yo sí logré entender, era de que los que tenían, lo mismo con los en Europa, la mayoría en esas situaciones tienen chambas que pueden hacer de casa. No pidieron. Como de pedir. De pedir. De pedir. Perder. Ajá. No perdieron, sí. No perdieron sus chambas, sí, claro. Porque eran chambas que se pueden hacer de casa y porque tienen dueños que son responsables por ellos. Pero lo mismo que tú estabas comentando antes, de que pues México tiene esa libertad, de que muchos trabajan por sí mismos, que ofrezca mucha libertad, de que no tengo que pagar la hacienda, que yo puedo salir a la hora que quiero para vender en la calle y tal, que nos ofrezca mucha libertad, pero en esos momentos como de pandemia, tampoco tienes quien te va a salvar. Tú te tienes que salvar. Sí, y eso es mucho más complicado. Eso fue pues mi experiencia viviendo de lejos de Australia y de cerca a Oaxaca.
Y fíjate que yo tengo un primo que vive en Israel y decía que no, pues Israel, ¿no? Israel, ¿no? Chica, ¿qué primo? José Antonio Rivera. Bueno, pero por doctor, parte de- bueno, él, no te Tengo voy a... un primo en Tenemos un Israel. primo en Israel. No, bueno, tú Más- no, más tú no lo primo. tienes más mi primo que tu primo, ¿no? No, bueno, él es brillantísimo, ¿eh? Invítalo, Ve. invítalo. Mira, habla como 15 idiomas. Órale. Aprendió Super hebreo polyglot. en 3 meses aprendió hebreo, ¿no? Es una cosa loquísima. Griego. Es muy genio, es muy genial. Habla japonés, habla ruso, habla español, inglés, Que realmente alemán, son francés, estructuras diferentes también. Eso está complicado. pero te juro que aprendió hebreo en 3 meses, ¿eh? En el mismo hospital donde llegó a trabajar, no podían creer que en 3 meses, porque él renunció a los cursos que daba el Estado de Israel. Ok. El Estado de Israel, el que Sí. bombardea a Palestina, ¿no? Pero bueno, digamos que renuncia. Lo mismísimo. Ellos, ¿no? Ellos, ¿no? Bueno, pero digamos que aprendió. Dijo, no, a mí no me interesa, porque no, el hebreo es muy difícil. Entonces les vamos a dar meses para que aprendan, 9 meses, no 8 meses. Mi primo aprendió en 3 meses y llegó al hospital y hablando hebreo, ¿eh? Y a ver qué le pasa, bla, 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 pum, pum. Oh, habla hebreo, sí. Y habla japonés. Y tiene varias historias de gente que hablaba japonés y que una persona que le había pasado algo en la mano y llegó y él llegó hablando en Konnichiwa, ¿no? Watashi wa, ¿no? Arigato Sí, ¿no? gozaimasu. Está Llegó a hablar casi muriendo todo- y dice konnichiwa. Konnichiwa, ¿no? No, pero y entendió y todos así en el hospital, wow, what the fuck, ¿no? Y entonces, Sí. bueno, impresionante. Bueno, mi primo me contaba que por encerrarse en la casa el gobierno les daba shekels. Y él era un dinero para que se pudieran. Aquí en México no te dan ni las gracias, cabrón. No. Y yo recuerdo mucho a Hugo López Gatell, que era el subsecretario de salud, ¿no? Que decía, a ver, tengan paciencia, porque en internet hubo muchos memes que decían, Una no, revuelta, claro. los que no se Sí. quedan en casa son unos inconscientes, quédate en casa, ¿no? Quédate en casa. Y el que no se quedara era mal visto La por la clase propaganda. dominante. Hugo López Gatell decía, a ver, ustedes se pueden quedar en casa, culeros. Aguanten vara, güey. O sea, hay gente que no mames, o sea, Sí. vende flores que recolecta del cerro. Y si no vende ese día, no puede comer ese día. No mamen, Exacto. o sea, Hugo López Gatell con ese mensaje y se le van encima. Hugo López Gatell y no sé qué y no sé cuánto. Pero a ver, o sea, yo sí vi eso de valor. O sea, todo lo que dijo Hugo López Gatell fue cierto. Sí. El límite de muertos era 2 millones. Y lo dijo desde las primeras semanas aplicando sus estadísticas de epidemiólogo, porque él es epidemiólogo y dijo pum, pum, pum. Y la gente, nah, que no sé qué. Bueno, Ah, Fren. pero digamos que nosotros no sufrimos esta como que nos cerramos. No tuvimos el beneplácito del gobierno de decir, a ver, tú te encierras, pero yo te voy a dar pesos y dólares y todo. Ujú. Pero tampoco hubo toque de queda. Sí. Nunca tú saliste y que la policía, ay, te voy a parar. Y como tú veías las noticias en Italia y que los detenían y les pegaban y vámonos a la cárcel y detenido por... Y para nosotros es muy extraño. De hecho, en Australia estaban peleando para poder salir a Corea. Y hubo como peleas de que pues nosotros tenemos que salir a hacer ejercicio, a cosas así. Pero hubo pelea con el gobierno para tener el permiso. Y sí hubo gente que, bueno, en Australia no con este de pegar, por lo que escuché, pero multas y cosas así, sí, pero multas así fuertes. Estamos hablando de miles de dólares. Y ahí te das cuenta que el Estado no es el pueblo. O sea, el Estado es una institución que sostiene el territorio. Que lo Exacto. sostiene, y lo sostiene de algún modo, ¿eh? Y por eso también digo que anteriormente, poco a poco, el Estado en Australia ha cambiado, se ha convertido a lo que es más en Estados Unidos, por ejemplo, que es el Estado de las cooperaciones. En Australia aún se mantenga en algún medio, pero ese medio cada vez es menos medio y más Ok. cooperativa. Anteriormente era por la gente. Y eso de la pandemia siento que le dio un empujón, pero hacia la mala, Ok. hacia la cooperación, hacia algo, como dices, que ves que no
no es en favor de la gente. Sí. No es por la gente. No, nunca. No. Y es que el corporativismo estadounidense es súper voraz. O sea, yo recuerdo cuando George Bush, presidente de Estados Unidos, o sea, aprueba esta legislación que hace que la seguridad pública, lo que aquí tenemos como el IMSS, el Seguro Popular, pero que tenemos, compa. O sea, porque es que hay que entender que en Estados Unidos no lo tienes. No. Tú tienes que tener El una IMSS insurance. es revolucionario por Estados Unidos. Exactamente. O sea, para ellos tú tienes que pagarlo y es privado. Hay un documental de Michael Moore de por ahí del año 2002 que se llama Zico, donde él evidencia cómo es el sistema de salud gringo. Y dices, lo hay que pagar. Y a ver, las aseguradoras ganan dinero de las que lo que niegan. ¿Me entiendes? Okay. Entonces tú tienes una operación de no sé qué, pero si tú en tu cédula mentiste porque tuviste una infección de hongos en los pies, tú ya me mentiste, entonces te niego la fianza y tienes que pagar. Y una operación de hígado son $600,000, $700,000. Y yo viví en España durante lo de Lehman Brothers, que fue la gran, digamos que evidencia de la fractura y del fracaso de la globalización, de lo que es el financierismo llevado a los extremos mundiales. Porque incluso México compró carteras, compró deuda gringa. El gobierno, el Estado compró. Cuando quiebra Lehman Brothers y viene la gran crisis hipotecaria de 2008, a mí me tocó estar en España. O sea, yo me fui a España en septiembre de 2008. En octubre, esto ya había quebrado y ya no había nada. Y empezó la recesión en España. Y yo recuerdo que hasta el refresco tenía variaciones de precio. Costaba 45 céntimos, al otro día 50, al otro día 55, de día a día, cosa que en México no nos afecta de ese modo. Pero tú lo veías y los españoles estaban en paro, lo que ellos llaman paro, que es la recesión. O sea, no se mueve el dinero. Sí, que claro. es lo que nos está pasando ahora mismo, ahorita en México. Aquí nos está pasando. O sea, ahorita todo se va para arriba y la gente no compra. La gente no se inscribe en cosas que considera que no son necesarias, ¿no? Como clases de cocina. Y los gobiernos dan dinero a las mismas cooperaciones que no ayuda. Exactamente. Sí, de hecho, en la misma recesión, por eso digo, como Australia tengo muchas críticas de mi país, sí, muchísimas. No, adelante. Pero, dale, no, tengo muchos, pero también hay mucha racionalidad o mucho conocimiento que luego nos salva. Y en la recesión pasó eso. Tuvimos también la buena suerte, la democracia, lo que quieres llamarla. En ese momento tuvimos un gobierno, bueno, se llama Labour, pero es liberal. En Australia tenemos una situación complicada también, que el partido conservativo se llaman los liberales. Okay, y el partido liberal se llama Labour, como trabajador. De hecho, anteriormente era el Partido de los Trabajadores. Y ahora mantenga un hilo. Ahí no voy a decir que es exactamente lo que representa en ese momento, pero es lo que era. Y ahora mantenga su hilo, su manera de pensar. Y ellos estaban en poder durante la recesión. Entonces, lo que entendieron es que la respuesta a la recesión no era dar dinero a las corporaciones, porque no sé cómo se dice ese pinche concepto de economía que usan luego, trickle down economy. ¿Lo ubican? El concepto es básicamente como economía de cascada, de que si pongamos dinero ahí arriba, la persona rica que está arriba va a gastar. Y esta persona va a gastar, y esta persona va a gastar, y eventualmente va a llegar a las personas aquí abajo trabajando, los trabajadores. Pero la economía no realmente funciona así, porque los ricos no gastan dinero.
Es como una pirámide. Los ricos Pascal. invierten Es muy dinero. gringo eso. Aquí no existe. O sea, aquí el rico no se lo gasta aquí, cabrón. Es falso. El concepto es Claro, falso. Falso. Pero es lo que los conservativos siempre dicen, por eso apoyamos a los ricos, porque de la economía cascada. No sé si se llama así en Ok, español, sí, pero claro, por eso. Claro. Tuvimos por suerte o por democracia, y no estoy segura cuál, pero tuvimos a Leiva en ese momento que tuvieron el buen sentido de decir, no vamos a dar más dinero a los ricos porque estamos en ese problema por culpa de los ricos. Vamos a dar dinero a los trabajadores, a las personas más necesitadas, porque las personas más necesitadas gastan. Si tú vas a la calle y ves a una persona en la calle y le das 1,000 pesos, 1,000 pesos no le dura mucho, no porque es irresponsable, pero porque tiene cosas que comprar. Entonces, tiene algunas dudas con personas, lo va y lo paga. De ahí tiene algún amigo que le había comprado la comida, se lo regresa. Pero está comprando por aquí, por allá, está comprando, gastando dinero, que es justamente lo que necesitas en una recesión, que la gente gasta. Porque eso estimula la economía de nuevo. El flujo. El capitalismo, que necesita el flujo, la liquidez. Entonces, la respuesta no es dar dinero a ricos, la respuesta es dar dinero a las personas que necesitan dinero, porque en el momento que tienen dinero, lo van a usar. No lo van a guardar y decir, a ver, en 10 años ese 1,000 pesos van a ser 100,000 pesos. No, esa persona dice, esos 1,000 pesos ahora son 1,000 pesos que yo necesito, yo ocupo, que ya debo. los ocupo. Y ya la economía regresa. Y eso fue el salvador de Australia, la verdad. Y en Australia, no voy a decir que no sentimos la recesión, pero poco. Justo por eso. Porque el gobierno dio un estímulo, pero dio el estímulo a las personas que necesitaban, que ocupaban el dinero. Entonces, en lo que les llegó, lo gastaban. Y así que hubo críticos, porque algunas personas compraban una pinche tele, porque la gente hace lo que la gente hace, ¿no? Claro. Entonces, en las noticias, porque también las noticias de Australia, no sé si ubican Rupert Murdoch. Okay. Murdoch, yes. Rupert Murdoch es el dueño de la mayoría de noticias en el mundo, pero es un, ¿cómo se llama? Paisano mío. Entonces, pues imagínate de lo que es dueño en Australia. Es dueño de todo. De todo. todo. ¿Es nuestro Carlos Slim? Sí. Pero Carlos Slim es dueño de Latinoamérica. No, por eso. Es nuestro. Sí. Okay. No sé. Pero Rupert Murdoch es dueño también de Inglaterra. Dueño de mucho de Estados Unidos. Aparte tiene bombas nucleares. Está bienvenido. Fuerte ese rey. Te invitamos a un podcast. Y es muy conservativo. Entonces, obviamente, en ese momento, pues, el gobierno no conservativo, liberal, hizo un movimiento y todas las noticias estaban en contra de que, no, pues mira, dio dinero a los pobres. Obviamente estaba usando también estaban usando ese tipo de palabra para generar emoción. Dio dinero a los pobres y están gastando en televisiones, digo. Sí, Criticando. Es como, pues, al final de cuentas, te vale vergas en lo que compró, porque compró algo, así que estimuló la economía, que era el problema. Entonces, ¿resuelto? Como no hay problema aquí, ustedes están haciendo problemas, pero no hay problema. El único problema es que tú piensas que porque esta persona no tiene el dinero que tú piensas que esta persona debería tener, tú puedes juzgar que quiere comprar. Pero eso es una cuestión de, ¿cómo se llama? Como supermoralismo. Como yo soy más que tú. Supermoralista. Sí, no, por eso digo supremacía moral, ¿no? Soy superior moralmente a ti, ¿no? Ajá. Supremacía moral. Exacto. Y es cuestión de eso nada más. Porque no tenemos derecho de decir que compra ninguna persona, no importa qué tiene. Si esta persona, de hecho me acuerdo, hace mucho tiempo, estaba escuchando una plática de una chica que
anteriormente estaba viviendo en la calle. Y estaba viviendo en la calle así de joven también, entonces pues luchando, ¿no? Por varios aspectos. Y ella en su plática dijo que una de las cosas peores que pueden hacer las personas supuestamente buenas es que dicen, no te voy a dar dinero, pero te compro lo que quieres. Porque en ese momento tú estás diciendo, tú ya no tienes derecho a decidir. Tú tienes que pasar por mis estándares. Yo decido qué mereces y qué no mereces. Si yo realmente quiero darte algo, te doy dinero y tú compras lo que te da la gana. Y si eso es droga, es droga. También, si una persona está sufriendo tanto que necesita una droga para escapar, si nosotros hicimos un mundo tan feo que eso necesita la persona, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esta persona cuando tiene que escapar? ¿No? Es nuestra culpa. Mejoramos el mundo, no juzgamos a la persona. La persona es víctima. Nada más. Entonces, esa persona lo das dinero y compra lo que compra. Tú no eres nadie para juzgar y si quieres juzgar, no eres la buena persona que te crees. Si tú piensas que tienes decisión sobre lo que compra otra persona porque es más pobre que tú, no eres la buena persona que tú quieres pensar que eres. ¿Me explico? Sí. Y eso fue algo impactante para mí, porque hay cuestiones como digo, obviamente, por alguien que tiene útero, pues por ejemplo, quizás no lo pensamos, pero una vez al mes, ese útero va a decir, pues vale verga, voy a bajar. No importa si estás en la calle o no. Entonces esta persona va a necesitar varias herramientas para ayudarle en esta situación. No lo pensamos. Alguien tiene que ir al baño. ¿Dónde lo hace? ¿Cómo se limpia? No lo pensamos. Pensamos, una persona necesita comida nada más. Ok. No, sabemos que no. Pero como digo, es más. Hasta las cosas que pensamos que son moralmente malos. Si tú eres pobre, no tienes derecho a tomar. Si tú eres pobre, no tienes derecho a consumir drogas. No. Si queremos que un mundo es mejor, hacemos que el mundo es mejor. No juzgamos a las personas que lo están sufriendo. Bueno, pero para el imperio eso es muy loco porque estaba escuchando un podcast de Santiago Armesilla. ¿Por qué escuchas eso? Escucha momentos. No, bueno, ojalá tengamos aquí a Santiago Armesilla, compadre, ¿no? Con bienvenido seas. Santiago, tienes que estar aquí, ¿eh? Lo traemos, ¿eh? No, lo que él decía es, a ver, o sea, un esclavo es más caro, ojo, que un empleado, güey. Ah, sí. Claro. ¿Por qué? Porque el esclavo, el amo, tiene que proveerle de su comida, de Exacto. su casa, de su territorio. No le pagas, pero lo mantienes. Uh-huh. En cambio, tú tienes fuerza laboral, tú tienes un empleado, pues él ve de dónde come. Él tú le pagas y ese güey se... Y sus hijos, a ver cómo chingados le hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces el empleado es peor que el esclavo, güey. Sí. En el sentido de que él se tiene que entender. O sea, hay un estado que como que le... A ver, aquí hay seguridad, aquí hay alumbrado público, pero tú ves cómo le haces. Y es lo que estamos viviendo todos nosotros, güey. La neta. O sea, tú tienes una carrera, pero tú ves cómo le haces, güey. Entonces, tú le sales más barato al empleador. Uh-huh. Porque el empleador te puede decir, a ver, aquí tienes 7 mil pesos al mes. Bueno, si bien te va. Si eres como que de McDonald's o de estas cadenas gringas que pagan bien poquito. Sí. Y glorificamos a la lucha. Digamos, tú tienes 3 puestos, órale, no estás luchando. Sí, eso pasa con los... Sí, exactamente. Sí. Pero tú ves cómo le haces, güey. Entonces, ojo, o sea, porque ¿cuál es el papel que juegas tú, tu existencia, tu vida? Que está conjugado con todo esto que estábamos hablando, o sea, tu identidad, lo que tú quieres, lo que tú amas, lo que tú puedes pensar que eres, güey. ¿Qué es eso frente a un sistema que te obliga a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, sin salario tal? Porque aquí en México
legalmente solo tienes tú que trabajar 8 horas, pero nadie trabaja esas 8. Todos trabajan más, mucho más. Y tienes que estar acá. Y si no, y luego hay contratos fantasma, contratos basura que se le llama. Sí. O sea, hay contratos que te dicen, o sea, que si con 40 horas a la semana. Sí, no es cierto, tienes que desvelarte el viernes y el sábado, y si no saca la chamba... Los que trabajan en la Ciudad de México están viajando hasta 4 horas. Hay gente que vive en Querétaro, en Toluca, que vive en Cuernavaca y que tiene que viajar estas horas. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, porque ahí se aparecen las grandes preguntas. Y eso es lo que decía Heidegger. Y Heidegger, ideólogo nazi, ¿eh? Okay. Pero a mí no me interesa en tanto ideólogo nazi. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque en su texto de 1939, Introducción a la Metafísica, él lo que dice es: se te aparecen las grandes preguntas en momentos de grandes crisis. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y se nos aparece. Y a veces todos tenemos esta angustia. Yo mismo la he tenido, todos los hemos tenido. No tengo dinero. ¿A dónde voy? No tengo pensiones. ¿Quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas no nos habían azotado en el pasado. Porque en el pasado tú tenías hijos y se acabó. Pero hoy en día tú tienes que planificar con respecto a un sistema que te da o no te da. Que te beneficia o no te beneficia. Y el pobre, y hay encuestas objetivas, esto no es una invención. Hay encuestas objetivas que dicen que los pobres piensan que trabajando mucho van a ser ricos. Porque el pobre lo que piensa es que trabajando mucho se va a volver burgués. No tiene conciencia de clase, lo que decía Marx, a fin de cuentas, ¿no? O sea, no tiene conciencia de clase. Él dice, a ver, yo trabajo mucho, le echo un chingo de ganas y saco a mis hijos adelante y él va a ser rico. Pero también la conciencia de clase no es lo suficiente. Uno puede ser consciente sin poder brincar. Porque estas clases están hechas para mantener uno en su nivel, ¿sabes? Hay muchos grupos que son muy conscientes de las luchas, pero no logran hacer un cambio porque es más complicado que simplemente conciencia. Conciencia es un paso. Pero siento que Marx lo tenía un poco simplificado en esa manera. No es simplemente conciencia, porque hay muchas que él lo hizo, pero no tenemos que simplificar ese también. Es más que solamente concientizar, es derrumbar. Derrumbar es la palabra que quiero. Derrumbar. Sí, bueno, yo pienso que dar conciencia de clase es una especie de derramar el Espíritu Santo. Es una especie de analogía del reino de gracia. O sea, sobre los mortales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero por lo menos te da un punto de partida, güey. Sí. O sea, porque la gente... Ojo, lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, la gente piensa de acuerdo al sistema en el que se le opera. Que hay un patrón, que hay un amo, que gobierna, que... No lo quiero decir en términos marxistas, porque yo no... Mira... O sea, el problema de Marx actualmente, o sea, hablando de clases, que es el burgués, el obrero, etcétera, etcétera. Cristiano Ronaldo, que hablábamos hace rato, sería un obrero, ¿no? O sea, porque él trabaja para su equipo de fútbol, pero gana millones y millones de dólares. Entonces, él no tiene nada que ver contigo, que trabaja, o sea, él trabaja para su equipo, no sé cuál sea el de ahorita, y tú trabajas para McDonald's, pero él gana millones de dólares. Sí. Pero también es un obrero, porque él trabaja para el burgués, que es el que sostiene y gobierna el medio de producción. Claro. Entonces, esas categorías yo creo que son caducas. Sí. Pero sí te da, pero sí te da un punto de partida, güey. O sea, porque el que trabaja... Yo me remito a México, porque incluso cuando se supone que el Estado no tiene que dar trabajo, es la principal fuente de trabajo. Y eso tú lo hablas. Yo tengo un amigo que es político de toda la vida y fue aquí, tiene grandes puestos, tuvo grandes puestos. Y él decía, la labor del Estado no es dar empleo, es facilitar al empresario que dé empleo. Eso es teórico, eso es una teoría. Okay. Pero la realidad es que la gente aquí en Oaxaca, en los estados que tenemos aquí, dicen, a ver, mi tío me consiguió una plaza en gobierno. Mi tío
Es el director del Cobao, ¿no? La tía que metió al sobrino con el otro güey, ¿no? ¿No? O sea, sale el gobierno y entonces tiene una plaza y entonces yo le doy la dádiva. El Estado provee del empleo. Porque el Estado derrama, eso es así que aquí en México, ¿eh? El Estado derrama empleo y el Estado se crece. El Estado engrandece. O sea, el Estado, en tanto institución, crece porque crea la oficialidad de género, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Indígena, el Instituto de no sé qué, y parece que son luchas sociales justas. Porque sí es cierto. El indígena necesita una voz. La mujer necesita una voz. Una voz. Necesita voz. Pero ojo, ¿cómo se implementa eso? ¿Cuánto dinero va? ¿Y qué tal de simulado? Yo digo que estas políticas van encausadas a reivindicar el papel del indígena, del débil, del pobre, de la mujer. También que es una voz. Como que una voz va a ser representante, si pensamos de mujeres, sí. Somos 51% del mundo. Sí. Porque necesitamos una voz. Ya bajó al 49%. Híjole, pues ya una voz basta, ¿no? No, bueno, si son 150 voces masculinos pero por una voz femenina, pues no, eso no basta. Por las voces si pensamos de las varias culturas indígenas de México, que ni las puedo contar. Seguramente alguien los ha contado, pero yo no sé qué es el número en ese momento. Pero no es una. Eso de sí, claro. Estoy segura. Entonces, que vas a tener una voz por todas esas culturas. Bueno, ese es el mito de la mujer. No hay la mujer. Hay la mujer de la cultura. Pero el Estado le gusta pensar que hay la mujer. Esa es la cosa. Sí. Hay un concepto de mujer. Y la cosa es que se lo arroba. Y la cosa es que hay presupuesto. Y que el Estado recauda y da dinero para esas cosas. Sí. O sea, el pensamiento simplificado es lo que le conviene. Sí. Pero lo que pasa es que el Instituto de la Mujer, y vamos a dar millones de pesos, millones. Y aquí los damos, ¿a dónde? Ah, bueno. Llega una cantante y se viste de tehuana. Y canta muy bien y canta y le dan ahí los millones. Porque ella es la mujer oaxaqueña, ¿no? Y las otras mujeres no interesan, no importan, porque ella es la mujer oaxaqueña, ¿no? Y se viste, y ni son tehuanas, ¿eh? Es la propia y se viste, sí. Pero la cosa es, ojo, lo que yo quiero señalar es la intervención del Estado como una especie de agente económico que supuestamente no tiene inferencia económica, pero la tiene a nivel práctico. Y eso nosotros aquí en México lo vivimos mucho, ¿eh? Lo vivimos muchísimo. Es lo que se llama el keynesianismo, que es decir, o sea, que el Estado se entromete en la vida económica. O sea, el Estado es grande. ¿Qué significa que el Estado es grande? O sea, que no hay libertad económica. Y no hay libertad económica y nunca la ha habido y no la va a haber, porque el Estado está metiendo su cuchara y metiendo todo. Sí. Y aquí en Oaxaca tenemos, tú sabes, pariente tuyo. Y tuyo. Y mío. No, pariente nuestro. Expresidente municipal. Pariente de todos. No voy a decir el nombre, pero expresidente municipal de Oaxaca. Ojo, ojo. ¿Lo que corrió? No. Tiene muchos años. Tú no lo conociste. Yo sí lo conozco, tú lo conoces. No conocía a ninguno. No es ese güey. ¿No? No. Es otro más chingón. No, otro. Otra vez. Déjalo ahí. Mira. El nombre igual lo voy a vipear. Mira. Era el pipi, pip. Ok, déjalo ahí. Él fue presidente municipal. Levantó toda Avenida Juárez y todo el llano y todo, y quitó las piedras y contrató una empresa canadiense. Uh-huh. Y la empresa canadiense dijo, yo te garantizo mi trabajo 50 años. Te voy a pavimentar, te voy a poner concreto de primera calidad. Y lo puso, lo hicieron. Y garantía de 50 años. Si esto se echa a perder, si esto tiene grietas, yo te lo repongo. Ah, bueno, lo hizo, pasa, termina su mandato, sale él, entra otro del PRI, porque entró uno del PRI. ¿Qué hizo? Levantó. Ya Dios garantía. ¿Para qué lo hizo? Porque hay presupuesto.
Entonces lo que dijo es, ¿cuánto costó? 800 millones. No importa, levántalo, quita esa basura. Y la quitamos y puso otro, unas piedritas y bueno, y lo que pusieron se lo llevaron, etcétera, 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 y pusieron otro pavimento. Llega el siguiente gobernante, ¿qué hace? Levanta, quita, rompe y dice que esto está defectuoso aún cuando Así está que han garantizado. hecho la misma calle 50 veces y aún hay los baches en cada otra calle. Exactamente. Ajá. Entonces, uno dice, ¿de dónde obtienes la movilidad de la liquidez, de la fluidez económica? Se supone que el Estado no genera empleo. El Estado arbitra el empleo. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico, las empresas son las que mueven igual, Marita. Bueno, aquí en Oaxaca, el Estado es el que mueve más dinero. Pero no se dice, y al parecer no, Walmart y no sé qué, pero no, es el Estado el que mueve. Entonces lo que hace el Estado es, llegan los gobernadores nuevos, los presidentes, los que mandan, crean empresas fantasmas Sí. y licitan por proyectos y dicen, vamos a poner la tubería del pueblo tal. Y otras. No hacen el hoyo, pero como nadie los audita a ellos, pues ellos se adjudican a ellos mismos el producto. Y digo, este gobierno que está ahorita es fatal con esto. O sea, son como 400 empresas las que fabricaron, ¿no? Para que el Estado les adjudique a ellos mismos el dinero. Porque si tú te pones a ver la economía de Oaxaca, ¿de dónde saca dinero Oaxaca? Del turismo. No tenemos maquilas. Recién vi unas estadísticas, no lo voy a acordar al 100, pero después de la Guelaguetza, como supuestamente rompiendo algunos mitos. Okay. Y dijeron que el turismo en Oaxaca realmente solamente hace como, quizás era como 10-15% de la economía. No sé si vieron eso. Me sorprendió porque yo sí pensé que era más alto. No, Okay. ¿Y cuál es el otro 90%? No tenemos industria, no tenemos maquila. Por eso, pero hay no minas. tenemos... Yo me puse a pensar en minas. No hicieron referencias, pero las minas sí generan un chorro de ¿A quién dinero. le generan? Es así. Porque la cosa es que el dinero no se A queda los aquí. canadienses. Bueno, los canadienses, los japoneses y todos son de Creo fuera. que aquí son más que nada canadienses. Aquí, y ¿no? japoneses. Hay que conocer los enemigos. Bueno, no, yo lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, el canadiense llega y expropia, pero ¿cómo es que el canadiense puede tener propiedades aquí? Tiene que tener colusión con el Estado. Güey. Sí, de hecho. Eso pasó. Mi mamá tiene una casa aquí en el Tule. Voy a vipearlo. Vipéalo, no importa. En el Tule, o sea, dijeron, bueno, no es que no hay dinero, somos pobres, de pronto un día hay un cerro que tiene recursos minerales. Entonces de pronto, sin que nadie supiera, empiezan a cavar y empieza a salir el humo y el polvo y nos da alergia. A mí me dio alergia fatal. Gorillaz tiene una canción sobre eso. A todos nos dio alergias. Bueno, se supone que vendieron el permiso para poder cavar la grava y la piedra y la no sé qué en el cerro por 5 años. Ok, ¿a quién le pagan el permiso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué una transnacional? ¿Por qué los canadienses? ¿Por qué los gringos? ¿Por qué ellos tienen derecho sobre nuestra tierra? Sí. O sea, yo lo que quiero decir es, el panorama general es, ¿de quién es la tierra? O sea, ¿de quién es? O sea, si el Estado lo controla, o sea, si el Estado dice, es mío porque yo tengo el derecho de poseer esta tierra, ¿a quién se lo rento? ¿A quién se lo vendo? Y cuando tú te das cuenta, tenemos mineras canadienses, como bien dice ella, ¿eh? Sí. Y dices, a ver, en la mayor cantidad de dinero, la que produce Oaxaca es la plata, es el cobre, es el platino, porque hubo plutonio, hubo uranio, esto, y los rusos se lo llevaron. Por eso es que en el Istmo tenemos apellidos rusos. Entonces que Elena Poniatowska, ¿no? Okay. Petrikovsky, y estos apellidos rusos los tenemos en el Istmo. ¿De dónde salen? Bueno, porque es que descubrieron que tenían uranio en el Istmo. Y de pronto los rusos llegaron y dijeron, les voy a dar tantos millones por esta tierrita. Es tierra. ¿Es tierra? ¿Es tierra? Sí. Bueno, pues estos son indios ignorantes.
les voy a dar millones, déjenme cavar esta tierra, porque es una tierra rara que a mí me... y el indígena, el no sé qué, pues llévatela. Y de pronto llegan los rusos y tienen aquí hijos con nosotros y se llevan la tierra, se llevan el uranio. Entonces, a ver, hay un orden, pero que no tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la operatividad. El uranio es objetivamente más valioso para las potencias. Muchísimo más. El agua, el petróleo, el coltán, el cobre, el silicio, últimamente el silicio. Y ahorita, bueno, tenemos un gobierno con Andrés Manuel que tiene una secretaría de energía porque quiere administrar el silicio que se encontró en Sonora, que son como 270 millones de toneladas, una cosa de estas. Porque es que si no lo administra el Estado para los mexicanos, lo van a querer todos. Y los quiere Estados Unidos. Y si no le das participación, Estados Unidos te invade. Sí. Porque yo lo que quería decir, y más o menos para donde quiero, los Estados Unidos es un imperio depredador. Uh-huh. ¿Qué significa? Pues o sea, ya tomó unos estados mexicanos, ¿no? California, Nuevo México, Arizona, Texas. Totalmente. No eran. O sea, nos quitó. Siempre gringo. Totalmente, sí. Sonora, lo demás de Sonora se puede ir en cualquier momento. Y digamos que el imperio británico, sionista, anglosajón, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, White, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant. Eso no lo sabía. Es el imperio gringo, pues son muy depredadores, güey. O sea, llegan y avasallan. Porque aquí también en México tenemos esta... Pues hay muchos cristianos, ¿no? No sé si te has dado cuenta, sí. Evangélicos y protestantes. ¿No te has dado cuenta? Los ves morenos, así morenitos, pero a Jehová y... Pero el catolicismo también es cristianismo. Bueno, yo tengo ahí bastantes... No. Dialoguemos. No. Eso es tema para otra cuestión. Okay. Yo creo que es cualitativamente diferente el imperio español, porque es un imperio generador. Y tengo, ojo, o sea, yo tengo textos de fondo. O sea, es un imperio generador. Porque el imperio católico respeta, igual que el imperio romano. El imperio romano llegaba a un lugar y respetaba. Por eso, ojo, por eso es que hay sincretismo de culturas. Y el imperio británico no. Llegó a Australia y devastó. Y mató y devastó. Comprendo. Aquí en México y estoy hay de mestizaje. acuerdo. Porque el mestizaje es la negación de la cultura. Estoy de acuerdo, pero o sea, son moreno. Dos tipos de la misma violencia. Yo creo que es diferente. No, yo creo que es diferente, absolutamente. Porque él y yo somos morenos. Yo hablo español y soy moreno. Y él habla español y es moreno. Tú eres más blanca. Y hablas inglés y eres australiana. Uh-huh. Yo creo que es evidencia de que el imperio británico es depredador. Pero mi familia viene de Irlanda, donde siempre eran blancos. ¿Y australianos de dónde salen los australianos? Pero australianos con ese nombre es una colonia. Pero ¿por qué mexicanos hay morenos? ¿Por qué tenemos tlayudas aquí? ¿Por qué tenemos chapulines? ¿Por qué tenemos memelas? Pero creo que no me estás entendiendo, porque Irlanda era también invadido por Inglaterra, pero ambos eran blancos. Exacto. Entonces, sí, soy blanca, no significa que soy inglesa. Okay, soy irlandesa. Ok, pero naciste en Australia. Sí. ¿Por qué eres blanca? Porque mis antecedentes, también serán, sí hay. Mis antecedentes eran irlandeses. ¿Y quién es el australiano originario de Australia? Es un indígena australiano, depende del lugar, su nombre. ¿Y de dónde están? Eso es lo que quiero decir. De Australia, pero no se llamaba Australia. De hecho, hubo cientos de países con distintos nombres. Claro. Estás preguntando cosas complicadas. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Inglaterra llegó a los lugares que llegó e hizo Comprendo genocidio. Tu punto. Hizo genocidios. Sí, eso te estaba contando. El católico no lo hizo. Día. El católico lo que quiso fue evangelizar. Es un tipo de... Ojo. Los ingleses también eran católicos. No eran... Bueno, a ver. O sea, católico a su modo. Católico siempre es a su modo. No es a su modo. O sea, bien entretenido. No, yo con católico me refiero a la tradición aristotélico-tomista. O sea, la teología que concilia la razón con la fe. Aristotélico-tomista. Y el imperio español se funda bajo esas bases.
O sea, el que reconoce, ojo, el que reconoce a los portugueses y indígenas que parecían... Ojo, o sea, los ingleses agarraron a los indígenas como simios y no les reconocían derechos ni nada. Okay. Es muy diferente del Imperio Católico Español. Yo siento que estás ignorando un punto muy importante, que es la historia musulmán de España. Eso es otra cosa, no, es otra cosa. Pero si es otra cosa No, o es es otra cosa. un país que tuvo un tiempo que era de una religión muy pudiente y de ahí de otra religión muy pudiente y se hizo más tolerante Bueno, por lo mismo. No, yo lo que estoy diciendo Porque es... ojo, Inglaterra no. nunca pasó por eso, entonces no se hizo tolerante y O no sea, es nada tolerante. Inglaterra es, ojo, lo que yo quiero decir es la tradición de las armas y la imposición y la depredación. El Imperio Católico Español es totalmente diferente. Yo no lo veo por Ok. católico, yo lo veo por la historia de España, que tiene una historia de varias religiones y varias culturas de antes, entonces ha aprendido desde antes una tolerancia que Inglaterra nunca aprendió. No, es que tolerancia es un concepto muy moderno. Yo no puedo Es entender- una no, palabra no, no, muy no. moderna, No, pero, es un, existió concepto. antes. No, es un concepto. Tolerancia es un concepto. Tolerancia lo que Tolerancia significa... es A que ver, una persona tolera a otra. ¿Y qué significa Es algo que tú aceptas que hay personas que son un poco distintas No. a ti. ¿Y La qué crees que tolerancia va a es- pasar si tú llevas toda tu vida viviendo de cristiano y llegan un chingo de musulmanes y dominan tu país, pero no te mataban? Entonces, toleras. No. Toleraban, no. quizás ¿Qué- no qué- tuvieron la palabra, quizás la palabra es nueva, pero lo hicieron. No, tolerancia es otra Lo cosa. llevamos haciendo toda la vida de la cultura. No, no es cierto. Toleramos No. o peleamos y alguien muere. No, ¿qué es Es tolerancia? uno al otro. Tolerancia es el irrespeto de lo que tú piensas. O sea, la tolerancia es yo te tolero. ¿Qué significa? O sea, tú piensas que tú eres la reina Elizabeth, ¿no? Renacida y tú me hablas y tú me dices, yo soy la reina y yo te digo, sí, ella es, ¿no? O sea, te tolero significa te doy el avión, prácticamente. Pero el respeto implicaría hacerte ver que no eres la reina Elizabeth. O sea, tolerancia es un... No, hombre, o sea, aparte puedes revisar la etimología. O sea, tolerancia no es un concepto tan viejo como para irnos a la invasión de los árabes a España. No es cierto. Porque las guerras en ese momento eran fundamentalmente religiosas. Y yo lo que quiero decir es que el Imperio Español por lo menos colonizaba en el sentido de que había sincretismo. Por eso somos morenos. Es la razón. Porque el Imperio Británico llegaba, depredaba, aniquilaba, destrozaba y se llevaba. No había respeto. Es diferente, es cualitativamente diferente de lo que hacía el Imperio Romano, por ejemplo. El Imperio ¿Has Romano... escuchado de India? Sí, India, ok. India estaba colonizada por Inglaterra. Ok, ¿Cómo ¿y se qué ven? hizo con ellos? Son morenos. Bueno, ¿y qué hizo con ellos? Colonizaba. Ojo, ¿qué hizo, por ejemplo, con Palestina? ¿Qué hace con Palestina? Ojo. Es una cuestión de enemigos y la fuerza de enemigos. Te cuento sobre las culturas indígenas de Australia. Eran muy pacíficos. Eran culturas que no construyeron ni estructuras. Eran nomádicos. Tuvieron peleas entre tribus, pero sus peleas eran muy nobles. Por toda la historia que tenemos, eran muy nobles de que tú hiciste algo, esta persona va a ir y van a resolverlo ustedes. No vamos a ponernos en guerra todos. Entonces, las culturas de Australia eran muy amables, para así decirlo. Muchas culturas de muchos distintos países habían llegado a Australia antes que los ingleses. Reconocieron que hubo gente ahí y los recibieron. Los alemanes llegaron, vivieron ahí un rato, de ahí se fueron. Los españoles llegaron, vivieron ahí un rato, se fueron. Los chinos llegaban, vivieron, salieron. Los japoneses, un chorro. Si vas a las historias de un chorro de distintos países, llegaban a Australia, reconocieron la gente de Australia y salieron. Lo que pasó con los ingleses es toda la situación económica de Inglaterra en ese momento que platiquemos el otro día, que fue bastante complicado,
mezclado con la invasión de Irlanda que había pasado recién y la famuna que estaba pasando en Irlanda, que significó que muchos refugios llegaban a Inglaterra y no hubo tampoco recurso ahí. Entonces hubo una crisis, buscaban solución a crisis, llegaban a Australia, dijeron, ¿sabes qué? Podemos ganar a estos güeyes. ¿Por qué? La gente, las culturas indígenas de Australia no eran peleadoras de esta manera, pero los de México sí. Los de México eran civilizaciones de guerra. Los aztecos estaban peleando con los zapotecos, estaban peleando con los mixtecos, estaban peleando con los mayas, estaban peleando con todas las otras culturas, estaban peleando todo el tiempo. Entonces sabían pelear, es mi chiste. Entonces los españoles llegaban y no era así de que boom, boom, boom. Porque esa era gente de guerra. Tuvo tácticas, tuvo armas. No estaba ahí llegando como tal cual. Hay historias de cómo los indígenas de Australia recibieron a los ingleses y los recibieron con regalos. Porque eso era su cultura. Su cultura era muy noble. Pero, entonces no digo nada para decir que eran débiles, porque eso es una perspectiva patriarcal para mí. No eran débiles, tuvieron mucha fuerza, pero su fuerza no era de la fuerza violente que trajeron los ingleses. Y por eso los ingleses dominaban. Esta fuerza violenta ya existió en México. Entonces los mexicanos no siguen siendo mexicanos o siendo indígena gracias a los españoles. La indígena de México sigue siendo indígena gracias a su propia fuerza, a su pelea, no gracias a los españoles. Eso para mí es... Hubo distintos enemigos. Y bueno, ok, o sea, vamos a suponer... No es cierto, es que estaba comiendo el ojo. Perdón. No, o sea, ok. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hace el imperio gringo con los palestinos? No lo sé. Es una pregunta buena, ¿no? O sea, yo lo que quiero establecer es como la diferencia entre el imperio depredador y el imperio generador. O sea, para mí eso es lo importante. O sea, porque aquí en México tenemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un sincretismo. Pero ella es Tonantzin. Bueno, exactamente a eso me refiero. Que hay un sincretismo. Pero es porque la gente... No, es porque tuvieron suficiente creencia de que imperio. No hubo suficiente... Ellos no tuvieron lo suficiente poder de decir, deja de creer. No, es el imperio, porque si el imperio hubiera querido, los mata a todos. O sea, ellos quisieron establecer su hegemonía a través del sincretismo. Es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental. Estuvimos leyendo apenas sobre la colonización de Oaxaca. Ok. Llegaron unos cientos de españoles. Uh-huh. Si ellos quisieron, no hubieran ganado a los zapotecos. Los zapotecos estaban reconocidos por todo México por ser guerreros. Ok, sí, bien. Entonces, eso fue muy política y eso no fue porque los españoles pudieron ganar si quisieron. No, la neta no. Bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento no. Entonces, siento que lo simplificamos. O sea, lo que quiero apuntar es, el imperio gringo es depredador. Totalmente. Sí. Y el imperio pero español, cuando digamos que era el gringo, digamos estadounidense. Porque... WASP, la OTAN. Por eso... Porque el imperio británico es lo mismo que el gringo, a fin de cuentas. No exactamente. No exactamente, pero generalmente sí. O sea, hay una alianza totalmente sionista. O sea, Brzezinski con Netanyahu. Hubo guerra para que no. Hubo guerra, pero sí.
No. O sea, porque ganó Hay Biden. alianza Y Biden entre es sionista. Inglaterra, Canadá. Y sionista... Hay alianza entre Inglaterra, Nueva Zelanda. Hay alianza entre Inglaterra, India, Inglaterra, Australia. El Eso es yerno la de Trump, alianza. el yerno de Trump es familiar de la familia de Israel. O sea, hay una Pero eso no es conexión. Inglaterra, eso es Israel. Bueno, pero yo creo que es lo mismo, porque es el paso Marshall. Es la ruta de la seda. Es el oleoducto. Es el paso fundamental del Mediterráneo. Pero eso O es sea, no Israel, podemos... estamos hablando pero- ahora de otro. Pero es que es lo otro país mismo, es lo completamente. mismo. No, es que Israel es un invento después de de Segunda Guerra Sí. Mundial. Israel es un invento británico Y la después de la Biblia. Segunda Guerra Mundial. Y cristianismo. Bueno, cristianismo anglosajón, ojo, porque el cristianismo no es lo mismo que el catolicismo, porque el catolicismo lo que tiene es la Pues- teología, no, tiene la escolástica detrás. Es muy diferente. Yo no estoy de acuerdo que el cristianismo sea catolicismo. Viene de lo mismo. Hay teología. es lo mismo. Bueno, bien, porque hay Cristo y porque hay figuras como que se superponen, pero la teología es muy diferente. Ojo, porque la imprenta que surge con la Biblia de Lutero, lo que presupone es la lectura de la Biblia a partir del sujeto, pero no hay teología, es decir, no hay consenso. Es decir, Lutero es la oposición a la interpretación hegemónica de la Biblia. Las otras versiones del cristianismo fueron las interpretaciones de distintos reyes de distintos países en sus momentos, pero todo viene de lo mismo. Viene de lo mismo, pero no es lo mismo. Es como, no sé, no es lo mismo. Son cambios de palabras. Son cambios Bueno, como pero el que- King James, el rey Juan, no sé cómo será. James ¿Quién? Jaime. Jaime, quizás, es de que quiso divorciar su mujer. Es ese tipo de pendejada. Las diferencias entre los cristianismos son pendejadas. Yo creo que no. Sí. Yo creo que son cualitativamente diferentes. Yo creo que detrás de la escolástica aristotélico-tomista hay mucha más gran tradición que de cualquier escuela evangélica, anglicana, cualquiera. ¿Y la tradición qué significa? Tradición es lo que ha sido traducido. Ajá, pero ¿qué le hace más importante? la racionalidad, la geometría. La geometría. Es decir, ojo, el salto de género de materialidad. Es que Hacia lo la- dimos yo pienso más eso. importancia para más tiempo. Es invento humano que lo dimos importancia por más tiempo. Es todo invento humano, es la misma cosa. Yo opino que esto podemos dejarlo para un segundo, Ok. incluso un tercer podcast. Uy, ok. No, o sea, No, porque... pero es que ya me piqué. Sí, no, exacto, por eso. O sea, siento que esto lo podemos dar muchísimo más para estirar. No sé cómo lo ven ustedes. Va. A la O próxima. sea, detrás de cámaras podemos poner fecha para un segundo podcast. Mañana. Mañana. Mañana viernes, después de la clase de... No sé. No, No, o pero sea, sí. por lo mismo, ¿no? Igual y tal vez cada quien, y digo por ustedes Cada dos porque... 15 días. Ah. O sea, podemos venir como más preparados, más yo, que no estoy hablando. Porque, digo, me gusta como... Yo iba a decir chistes tontos, ¿no? Así como de... ¿Has viajado en un canguro? O algo. Pregúntale. ¿Has viajado en un canguro? Si he viajado en un canguro, ¿En una bolsa de canguro? no me encantaría, pero no. Ah, a mí también me encanta. A mí también, bueno. Pero sí, bueno, tengo una vez sí peleé con un canguro. Cuando tenía 6 años. Yo pensé que nos estuvimos haciendo amigos, la neta. Yo siempre he sido muy amable, siempre he querido compartir, más que soy hija única. Eso es parte importante porque siento que los papás de hijos únicos se preocupan mucho de que sus niños saben compartir. Entonces fue como una lección fuerte que me estaban dando mis papás. Ok. Fuimos a un parque de animales. Como que los canguros son comunes en Australia, pues en el parque de animales salvajes, pero estás con ellos, Más comunes. hay canguros. Entonces estuvimos en la parte de canguro y yo tenía mi bolsa de comida y un canguro así joven me estaba llegando, Ajá. me llegó por comida. Dije, ¿va? Le di. Y estoy dando a otros canguros, ¿no? Regresa el mismo joven. Bueno, un poquito más, ¿no?
y sigo dando a otros canguros. Y sigue regresando este joven. Entonces, después de un tiempo, yo me puse de que, pues no, hay que combatir, hay muchos canguros y tú no eres el único canguro que tiene hambre, entonces no te voy a seguir dando comida, ya comiste varias veces, te reconozco. El canguro no recibió muy bien mi mensaje. Se confundió. Pero yo así de que explicándole y todo, de que no, tú ya comiste, ellos tienen hambre. Ya no te toca. Explicándole, ¿no? ¡Ya estuvo, verga! Y el canguro se enojó conmigo y me pegó. Me rascó más bien. Tenía suerte porque me rascó justo aquí. Entonces, si había sido como 1 centímetro más alto... Te saca el ojo. Sí. Wow. Porque sí tienen unos... Es como... sí, claro. Gato más 10. ¡Pum! Tenía un chorro de suerte, la verdad. Y mis papás están ahí, me estaban viendo como... Y yo creo que hasta que vieron eso como... ¿Por qué Linda está dando lecturas al canguro? ¡Pum! Y ya... No me salió mi lectura. Oye, pero ¿no tienes cicatriz? No, pues la piel joven, ¿sabes? Tenía 6 años ya, regenera. En chinga, ¿no? Sí. Cabrón. Sí. Pues, ¿qué? ¿Lo posponemos? Pues ahí es la sí, anécdota de Lo posponemos. Lo vamos a posponer. Pero sí, nos perjuras que va a haber una segunda parte. Una quinta, güey. Sí, vamos de la primera a la quinta. Vamos a Va. tener- Pum, pum. Venga. Yo creo que Los esto se números presta son para- inventos, no son reales tampoco. Sí. Claro. Sí, dices. Suena Bueno, bien. pues, ¿qué onda? Ya me lo creo todo, ¿no? Así como de que peleaste con un canguro. Eso sí, pero Eso- eso sí es neta. Dame. Podríamos hablar, mi mamá me va a confirmar. Necesito el estaba ahí contexto viendo. del canguro, de que venga y me diga, Tráeme ese pendejo, ¿no? de seguro, me estaba confundiendo. Yo le dije, no, Era un cocodrilo, cabrón, ¿no? No fui yo, era mi gemelo. no se dio cuenta que éramos iguales. Ay, no. Pinche racista. Nos ven todos iguales. Sí. Contexto. No, bueno, va. pues, Yo Linda creo que Lustig. se va a prestar para una segunda Sí. que vamos Oye. a grabar prontamente. Gracias, Muchísimas gracias. en serio. Gracias. No, al contrario. Chucho, Mafren, ¿me prometes que le vamos a seguir? te prometo que vamos a seguirle. Vamos a darle duro. Venga. ¿Vale? Bueno. Qué bonito. Pura vida. Momentos. Chao. ¡Vámonos! Ay, tengo muchas ganas de hacer pipí desde hace rato. Tengo muchas ganas de hacerme otro cigarrillo. Ay, ya no.